Bueno, entonces me presento para quienes no me conozcan. Soy Felipe Andrés Valenzuela Levi. Mi padre es Darío Valenzuela, mi madre Rosa Levi. Les saludo, les doy la bienvenida a esta charla sobre preparaciones que podemos hacer durante el otoño y la primavera, específicamente antes de la llegada del otoño y la primavera, enfocado en personas que tienen cierta condición de salud, ¿no? No me voy a presentar en torno a lo que hago, porque voy a perder minuto en eso y hay otros videos en los que me presento. Entonces sí decirles que soy terapeuta de Ayurveda desde el 2015, me formé aquí en Chile, en una escuela que se llama Ayurveda. Y luego hice en la misma escuela cursos de profundización que se llama la especialidad Kaya Chikitsa, que vamos a decir que es el tratamiento de los órganos y en general de el interior del cuerpo. ¿Ya? Bien, entonces, como les decía, esta charla es sobre preparar la llegada de la primavera y el otoño. Durante la charla vamos a estar primero preguntándonos cómo nos preparamos, si es que acaso nos preparamos para la llegada de las estaciones, para luego pasar a algunas ideas un poco teóricas de entendimiento de los ciclos de la naturaleza, y luego dar algunas indicaciones más concretas respecto de cómo podríamos prepararnos para el otoño o la primavera. ¿Y por qué hablo del otoño y la primavera? Porque en términos de limpieza del cuerpo son los mejores momentos para hacerlo. El invierno y el verano no son buenos momentos para limpiar el cuerpo, ¿ya? Vamos a entender esto desde la teoría. ¿Por qué estoy diciendo lo que digo? Y la otra razón es ¿por qué hablo de las dos cosas simultáneamente? Porque mientras en el hemisferio sur estamos empezando a prepararnos para recibir la primavera, en el hemisferio norte están preparándose para recibir y preparar la llegada del otoño. Bien. Entonces, pregunta abierta que pueden escribir en el chat, ¿no? ¿Ustedes preparan la llegada de las estaciones? Y si es que lo hacen, ¿cómo lo hacen? También pueden hablar por micrófono si quieren compartir, pero recuerden que esto está quedando grabado, así que va a ser, digamos, compartido en las redes sociales. ¿Les leo o les escucho? Dice Carolina, en mi caso, tomando vitamina D. Y Carolina, ¿tú tomas esto como previo a la llegada de una estación? ¿O tomas durante todo el año vitamina D? ¿Y a qué te refieres? ¿Comes alimentos cargados de vitamina D o cómo lo haces? ¿Y cuántos días lo haces? Danae dice, yo creo que a lo más hago cambio la ropa y también cambio mi energía. ¿Cómo cambias tu energía, Danae? ¿O este cambio de ropa para ti significa ese cambio de energía? Carolina dice, tomo vitamina D entonces durante la estación, suplemento. Ya. Estamos hablando del otoño, del invierno. ¿En qué estación es cuando tú tomas vitamina D? En invierno. Ya. Entonces, tomar vitamina D en el fondo es para mejorar tus defensas, ¿no? Cuando hay falta de sol, dice. Claro, dice que es para mejorar sus defensas. Entonces, sería un autocuidado que tú estás teniendo durante el invierno, pero que no es una preparación para la primavera, porque en el fondo lo que tú estás intentando hacer es prevenir enfermedades durante el invierno, ¿o me equivoco?
Tal vez estoy interpretando mal. Danae dice, a mi parecer, cambia mi energía en directa relación a la cantidad de sol que existe. Ah, ya, es como estás hablando entonces de energía en cuanto a vitalidad o intereses que tú tienes durante cada estación, ¿no? Ya. Bueno, entonces hay algo que se da orgánicamente, ¿no? Y naturalmente, que es los autocuidados que cambian durante cada estación, porque cada estación tiene su clima, tiene, qué sé yo, sus colores, sus temperaturas, ¿no? Eh, su duración de día y noche, ¿no? Y en base a eso vamos a cambiar, obviamente, nuestros hábitos. Pero eso es una cosa, los cuidados que tenemos durante una estación es una cosa. Lo que nosotros vamos a abordar hoy es cómo vamos a prepararnos para cuando llegue una estación. En Occidente entendemos que hay 4 estaciones, ¿verdad? En India hay 6 estaciones. Vamos a enfocarnos en las 4 estaciones occidentales, digamos, porque son las más difundidas y las que entendemos mejor, y además que hacer una división de 3 meses nos permite con mayor facilidad tener como una especie de claridad en cuanto a las limpiezas que vamos a hacer sobre nuestro cuerpo. Vamos a entender durante esta charla que las limpiezas que hacemos en el otoño y durante la primavera son distintas, porque están enfocadas a trabajar distintas cosas en el cuerpo. Bien, entonces aquí había la pregunta, ¿no? ¿Cómo preparamos la llegada de la primavera? ¿Cómo estamos preparando la llegada del otoño? Es preguntas que nos podemos hacer a nosotros mismos si es que queremos en casa, y para después poder como un poco contrastar, es muy interesante hacer el ejercicio de reconocer los hábitos que uno tiene y en base a eso irlos cambiando. Porque cuando a ti te imponen algo que no te nace a ti mismo, es un poco más, aparte de invasivo, también es más difícil de consolidar en el tiempo, al menos que tenga mucha convicción en eso y mucha voluntad. Bien, entonces, ¿cuáles son los puntos comunes? Dije que el otoño y la primavera, la llegada del otoño y la primavera son los mejores momentos para hacer limpiezas al cuerpo, y no así el verano y la llegada del verano y la llegada del invierno. Entonces vamos a analizar por qué estoy diciendo esto. Voy a cerrar algunas cosas en mi pantalla para facilitarme. Bien, entonces, cuando usted, no, a ver, si hablamos de ciclos lunares, estamos hablando de mes a mes, ¿ya? El ciclo de la luna tiene aproximadamente 28 días. Cuando hablamos de ciclo solar, es lo que se demora la Tierra en girar, en darle una vuelta al Sol, ¿no? Y eso es un año. Entonces estamos hablando del ciclo anual. Entonces, una pregunta para ustedes, es la que está aquí. ¿Qué comparaciones pueden hacer entre el ciclo lunar y las estaciones del año? Como, por ejemplo, hay una estación, las fases de la luna son, como términos genéricos, 4, ¿no? Luna llena, luna decreciente o menguante, luna nueva y luna creciente, ¿verdad? Y entonces, en cada una de estas fases, que dura aproximadamente 7 días, vamos a tener una energía diferente, y eso es mes a mes. Y lo mismo pasa con las estaciones, como decía Danae, a propósito de este cambio de energía que tenemos en cada estación, ¿no? Hay algo que cambia en nosotros, en nosotras, incluso muy motivado por la presencia de, o falta de, no diría falta, pero por la cantidad de luz que hay disponible durante el día, ¿no? Entonces,
¿qué se les ocurre en torno a esto? Leo sus comentarios, sugerencias, no sé si alguna vez han reflexionado sobre esto o no, pero si no lo han hecho o si lo han hecho, idealmente que lo compartan y así podemos un poco hacer más dinámica esta charla. A ver, les voy a ayudar aquí, voy a hacer una anotación. Entonces, lunar sería llena, menguante, nueva, creciente. Y solar vendría a ser invierno, primavera, verano y otoño. ¿Qué pasa con estos cambios de energía, ¿no? Como a nivel mensual y a nivel solar. Si no hay nadie que quiera hablar al respecto o escribir al respecto, entonces pasamos. La idea es también compartir los conocimientos, ¿no? Si es que alguien ya ha escuchado sobre esta relación. Dice Carolina, creo que hay fases donde la energía se renueva. ¿Y tú, Carolina, sabes cuáles son esos momentos en los que la energía se renueva? La Danae dice, considero que en cada mes existen las mismas, oscilando en temas energéticos. Claro, y de hecho, cada persona tiene su propia oscilación, ¿no? Y estamos acostumbrados a hablar del ciclo de la mujer, quienes hayan indagado, mujeres que hayan indagado sobre su ciclo, se dará cuenta como que hay, o sea, no quiero decir todas, pero en general las mujeres saben que tienen una oscilación emocional, por ejemplo, y la luna tiene mucho que ver con las emociones, ¿no? Porque la luna con su fuerza de gravedad tiene un efecto sobre las aguas y eso lo podemos ver en la marea, por ejemplo. La Carolina dice que se renueva entonces la energía, según lo que ella conoce, durante la luna llena y la luna nueva. Claro. Bueno, vamos a ver que el movimiento, esa oscilación, viene a ser algo así, como arriba y abajo. De abajo hacia arriba. Y nunca se da un salto. La naturaleza en general es muy cíclica y requiere de sus tiempos, ¿verdad? Y entonces, esto lo vamos a ver en el ciclo lunar y el ciclo solar también. Bien, entonces este es el ciclo que les digo, ¿no? El ciclo lunar, que es mes a mes y que va a tener distintas fases. Hay algo muy interesante. Por primera vez este año, durante el verano aquí, ¿no? O sea, entre enero y febrero estuve en el hemisferio norte, fuimos con mi pareja que es española, estuvimos en sus tierras y me costaba mucho orientarme, porque imagínense lo que es durante 25 años, 26 años, estar mirando el cielo de cierta manera. Y al tener la oportunidad de ir al otro hemisferio, lo ves diferente. Entonces yo miraba al sol y pensaba que era al norte y no entendía por qué salía al revés de como yo lo veo aquí. Parecía que salía por el este y se ponía por el oeste, pero no era eso, sino que yo estaba mirando hacia el sur el sol ahora, y aquí en el hemisferio sur estoy acostumbrado a verlo en el norte, entonces mi orientación es que el sol va de derecha a izquierda, pero en el hemisferio sur el sol se mueve de izquierda, perdón, en el hemisferio norte el sol se mueve de izquierda a derecha,
pero la cardinalidad sigue siendo la misma. No sé por qué me fui en, en esa rama, pero es algo súper interesante de entender que el cielo y la energía, si bien es cíclica, se manifiesta de manera diferente. Por ejemplo, los indígenas norteamericanos, su circularidad, por ejemplo, cuando circulan la palabra en una ceremonia, lo hacen en sentido antihorario. Porque claro, ese es el movimiento del sol en ese territorio. Pero cuando estamos en el hemisferio sur, los pueblos indígenas circulaban, por ejemplo, su palabra en el sentido horario, hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque así es como se mueve, vemos que se mueve el sol. Y ese movimiento tiene un efecto en el territorio. Y entonces, lo que quería decir, que no tiene una relación directa, pero sí me parecía interesante de mencionar, que el ciclo se llama ciclo porque es algo así como circular, ¿no? No pasa, no salta de un lado a otro. Y de hecho en Ayurveda, cuando nosotros nos saltamos las estaciones, por ejemplo, yendo de un hemisferio al otro, corremos riesgo de enfermarnos, porque nos está faltando esa ciclicidad. ¿Quiere decir esto que las personas no pueden moverse de un hemisferio al otro y estar, por ejemplo, la mitad del año en un hemisferio y la otra mitad del año en el otro hemisferio? No, no quiero decir eso, pero tienen que hacer cosas que les permiten mantener el equilibrio. Carolina dice, sí, también respecto del docha. Efectivamente, el docha, que es un concepto clave en el Ayurveda, es cíclico, es circular. Danae comparte, dice, tuve un recuerdo que una vez estuve en el atardecer de California, Estados Unidos, y efectivamente el sol se ponía por las montañas, pero qué afortunados somos, tenemos atardeceres hermosos con el sol en el mar. Es verdad, sí, 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 sí. Cuando uno va hacia el occidente también, ¿no? Como cuando uno está mirando hacia la salida del sol, y hay playa ahí, por ejemplo, en algunos lugares de España o en la zona atlántica de América, vemos salir el sol por el mar y claro, se va a poner el sol por la montaña. Y aquí en Chile tenemos atardeceres en el mar, que eso es maravilloso. Yo creo que las dos cosas seguramente son igual de maravillosas. Bueno, entonces, vamos a hablar de la luna nueva. Dije, cada fase de la luna tiene 7 días, ¿ya? Aproximadamente. Entonces el plenilunio, que es lo que popularmente llamamos luna llena, que es esta fase del medio, cuando la luna está en el 100% de luminosidad, es vamos a decir, el medio de la fase de luna llena. Y vamos a extender de ese día 3 días hacia adelante y 3 días hacia atrás. Y ese es el periodo de luna llena. 3 días antes y 3 días después del plenilunio. Y lo mismo pasa con la luna nueva, ¿no? La fase intermedia, entonces, los 7 días que quedan entre, dijimos que decreciente, que viene después de la luna llena, son esos siguientes 7 días, y luego de eso comienza la fase de luna nueva. Y después de que termina la fase de luna nueva, 3 días después de sin luna, entre comillas, ¿no? Comienza la fase de luna creciente. Ya me acordé de por qué estaba hablando del ver el cielo de manera distinta. Y es porque acá en Chile, por ejemplo, o sea, en el hemisferio sur, la luna llena, nosotros decimos, cuando parece una C, está creciente. Y cuando parece una D, cuando la luna va así, hasta ponerse nueva, es decreciente. Una C para creciente y una D para decreciente. Pero en el hemisferio norte es al revés. La C significa decreciente y la D significa creciente, para identificar en qué fase está la luna.
Eso es un dato importante para saber qué está pasando con nuestras emociones, con la energía que tenemos disponible. Entonces nos vamos a percatar que la fase de luna nueva, la savia de las plantas y por lo tanto vamos a decir, el agua, la energía del cuerpo, está abajo, está en las raíces, vamos a decir que está en la base de nuestra columna y está en nuestras piernas, está bajo. Cuando va creciendo la luna, esa savia empieza a subir y por lo tanto un momento de movimiento, porque se está moviendo hacia arriba, ¿verdad? Cuando llega la luna llena, entonces la fuerza de gravedad de la luna hace que la savia, la energía, el líquido corporal del ser humano también esté arriba y por eso estamos más activos y de hecho si ustedes durmieran en una carpa, por ejemplo, fueran de campamento, de camping y durmieran en una carpa y hubiera luna llena, probablemente les cueste más dormirse, porque además el cielo ilumina más, incluso por lo tanto también se disminuye la visibilidad de las estrellas, por ejemplo. Y también vamos a ver que el agua, en general, la marea está más alta en estas fases. Y durante la luna decreciente, entonces, el movimiento comienza a ir hacia abajo, ¿ya? En el ciclo solar, usando como referencia las 4 estaciones clásicas, vamos a ver que la luna llena, perdón, la luna nueva es símil con lo que ocurre durante el invierno, ¿ya? Una luna nueva durante el invierno es mucho más profunda, ¿no? Y nos invita mucho más al cobijo, al resguardo, a la quietud, a la tranquilidad, ¿no? A la inversa, el verano, que es donde el sol está más fuerte, tiene un símil en efectos en nuestra energía a la luna llena. Entonces una luna llena en verano es la patada, ¿no? Es fiesta, pura fiesta. Dormirse tarde, no es que tengamos que ir de fiesta ese día, pero me refiero que la energía va a estar muy afuera, muy hacia afuera, muy de querer hacer cosas, tu cuerpo incluso va a tener más vitalidad. Y entonces la primavera y el otoño, la primavera correspondería a la fase de luna creciente y el otoño a la luna menguante, decreciente. Entonces vamos a pensar la primavera como un momento de sacarnos lo necesario para que nuestra flor se muestre, ¿no? Para que nuestra planta salga de la tierra, ese momento de fuerza que necesita la planta para quebrar la tierra y salir. Ya sea una planta grande, como decía, mostrar sus flores, florecer, ¿no? Pero necesitamos romper esa inercia. Ya entonces los cuidados que están atribuidos a la primavera tienen que ver con sacarse la pesadez del cuerpo, la mucosa del cuerpo, la grasa del cuerpo que ha sido acumulada durante el invierno, por la falta de movimiento. Ahora, es súper fuerte que en los sistemas capitalizados, digamos, neoliberales, llámenlos como quieran, tanto el ciclo lunar como el ciclo solar está interrumpido y somos plantas indoor, me gusta decir a mí, ¿no? Que estamos estimulados por la luz artificial para seguir siendo como si estuviéramos en verano constantemente. Y de hecho, la hora en que nos dormimos, aunque estemos súper cansados en invierno, sigue siendo similar a la hora en que nos dormimos durante el verano. Y eso es súper fuerte, ¿no? Y el otoño, entonces, es una... es un momento de empezar a pacificar el cuerpo, como de desprenderse de lo que sobra. Y ahí hacemos la analogía con las hojas que caen, ¿no? Entonces, la indicación durante la primavera, vamos a ver indicaciones específicas
de acuerdo a cada una de estas dos estaciones. Durante la primavera, la indicación en el Ayurveda es una ciencia milenaria de India, para quienes no lo conocen, ciencia médica, que nos invita a reconocernos como parte de la naturaleza y nos enseña cómo el ser humano, o nos recuerda más bien dicho, es el concepto más como más correcto, no sé, quería decir otra palabra, pero digamos más correcto, nos recuerda cómo podemos armonizarnos con el resto de la naturaleza. Y por eso se hacen indicaciones sobre cada estación del año, porque las estaciones del año son los ciclos naturales que ocurren en todo el ambiente y que por lo tanto nos afectan como seres humanos, ¿no? Y que tenemos que tener cuidados específicos. Entonces la indicación para la primavera en el Ayurveda es que el hielo, con la llegada del calor, el hielo acumulado durante el invierno comienza a derretirse. Y eso es porque al inicio de la primavera, septiembre, octubre, abundan las alergias respiratorias. Y tiene que ver con la mucosa que se ha acumulado durante el invierno. ¿Cómo acumulamos esa mucosa? Por ejemplo, no haciendo ejercicio, o sea, teniendo una vida sedentaria, comiendo muchas masas, acidificando nuestro cuerpo, comiendo más de la cuenta, comiendo alimentos que son más calóricos, ¿no? Y que tienen que ver con el almacén de grasas o generación de mucosa, consumiendo muchos lácteos durante el invierno. ¿Qué otras cosas? Las masas y los lácteos son generadores de mucosa y las consumimos porque durante el invierno aumenta el fuego digestivo a causa del frío externo y entonces necesitamos de comida más pesada. ¿Y cómo comemos estas comidas? Con frituras, con masa, con mucha mezcla de cosas, con caldos, ¿verdad? Que dan pesadez a los alimentos. Y muchas de esas cosas generan mucosa. Entonces, por eso esta analogía de la nieve que se acumula durante el invierno en las montañas sirve para entender lo que hay que hacer durante el cuerpo. Lo que hay que hacer es que ese hielo pueda seguir su curso hacia el mar lo mejor posible y que no vaya a producir, vamos a estar hablando metafóricamente aún, no vaya a producir aluviones con el desprendimiento de tierra por el derretimiento del agua, no vaya a estancarse en algún lugar o inundar algún lugar, ¿no? Entonces, la indicación que te va a decir el Ayurveda, esto que estamos hablando de el hielo acumulado durante el invierno, en Ayurveda vamos a entender que es una acumulación de capa. Capa es uno de los doshas. No quiero hablar sobre los doshas hoy. En el canal de YouTube Ayursatua Chile encuentran algunos videos que ya he subido, incluso vamos a hacer una introducción a la Ayurveda durante el mes de octubre. Si es que no se han inscrito, pueden modificar su formulario de inscripción para inscribirse. Pero quienes no conocen sobre los doshas, entonces no vamos a hablar hoy sobre eso, pero sí en este acumulamiento de hielo, sepan que es un acumulamiento de capa en el cuerpo y que ese acumulamiento de capa en el cuerpo va a producir varias cosas. Una, por ejemplo, es que si no lo sacamos, ya dije, ocurren alergias respiratorias, que capa tiene que ver con el sistema respiratorio. Y sobre todo porque capa es una energía funcional en el cuerpo que tiene que ver con la estructura y en la estructura las mucosas son esenciales, ¿no? Entonces, ese hielo está en forma de mucosa, como decía antes. Y lo que tenemos que sacar de nuestro cuerpo entonces es este capa, ¿ya? ¿Cómo
¿Cómo dice la Ayurveda en uno de los textos clásicos que se estudia que tenemos que sacar este kapha? Tenemos que hacer émesis, que son lavados intestinales de colon, nasias, que es una depuración de la respiración a través de la lubricación y la inhalación con aceite y la respiración de humos, y otras terapias similares de naturaleza vigorosa y que reduzcan, porque estas dos terapias que corresponden a dos de los panchakarma, que son terapias muy invasivas que tiene la Ayurveda y que son de depuración, estas trabajan sobre capas. Por eso son recomendadas al inicio de la primavera. También vamos a necesitar de consumir una dieta liviana y secante, justamente para ayudar a reducir este hielo, este exceso de agua que va a venir, porque esa agua, en el fondo, estaba como estancada, ¿no? Estaba solidificada. Entonces, con la llegada del sol, del calor de la primavera, eso se derrite y se transforma en agua, ¿ya? Y esa agua, otra de las cosas, aparte de las alergias que puede producir, es alentamiento, pesadez e incluso afectar el poder digestivo, que es fundamental para la salud, disminuyendo su poder. O sea, tenemos menos poder digestivo si es que no trabajamos sobre este hielo que se derrite. También se recomiendan hacer ejercicios intensos, porque eso también va a ayudar a movilizar y sacar el líquido. Hacer udvartanas, que son masajes con polvos en vez de aceite. Y masajes con golpes y con mucha presión, o masajes en los pies también son recomendados. Y después de los baños, que es parte de la rutina de levantarse para la Ayurveda, podemos ungir nuestro cuerpo con pasta o perfume de alcanfor, sándalo, agar y azafrán. Pasta se refiere como a crema, ¿no? Esas son las indicaciones específicas que hace para la llegada de la primavera y durante la primavera el Ayurveda. Hay otras que vamos a ver en la charla siguiente sobre autocuidados durante la primavera y el otoño. ¿Ya? ¿Cómo podemos preparar? Esto me faltaba decir. Se recomienda preparar la llegada de una estación 21 días antes. Ahora, si tú quieres hacer ayuno para preparar la llegada de la estación, no se recomiendan 21 días. Se recomienda, qué sé yo, el día antes o el día de la llegada de la estación, pero ojalá tú hayas entrado y salido. Si no, puedes hacer 21 días de una dieta de desintoxicación, que no quiere decir pasar hambre, sino que es ordenar tus comidas, ordenar qué comes, a qué hora comes, cuánto comes, y también ayudar a través, por ejemplo, de hierbas a la depuración, a la salida de este kapha. Hazlo 7 días en vez de 21, 7 días antes. O sea, por ejemplo, del 14 al 21 de septiembre, ¿no? Que es la fecha, el 21 de septiembre es el equinoccio de primavera o equinoccio de otoño, según el hemisferio donde estemos. Entonces acá tienen algunas indicaciones. Esta es una propuesta de dieta de desintoxicación, ¿ya? Comer alimentos livianos, de fácil digestión y naturales, evitar todos los alimentos industriales, las azúcares refinadas, las harinas refinadas, estaba hablando de harina blanca, ¿no? La sal refinada, que es la sal común de mesa, ¿ya? Comer solo 2 comidas principales, y no quiere decir que no coman otras cosas, pero que sus platos principales no sea almuerzo, desayuno y cena, sino que sea 2 comidas, ¿ya? Y el resto sean colaciones que ojalá sean muy livianas, por ejemplo, fruta, ¿ya? No comer después del atardecer, para favorecer la digestión de los alimentos que están comiendo, y todo esto está enfocado en fortalecer el poder digestivo. Y ojo, esto es para personas saludables. No, nunca, el Ayurveda nunca
está de acuerdo con pasar hambre, ¿ya? Eso es muy importante. Si es que van a hacer un ayuno, tiene que ser adecuado para su biotipo, que en Ayurveda se llama Prakriti. Esto es lo que dice la Ayurveda, ¿ya? Yo lo comparto como una verdad, pero es porque lo que he aprendido y lo que me hace sentido también. El cuerpo necesita del ciclo de entrar y salir. Entrar y salir. No hagan cosas de golpe, no de, pucha, no pude preparar la llegada de la primavera o el otoño. Voy a hacer un ayuno completo, seco, ayuno de alimento y ayuno sin agua, un día antes de la cuestión, y el día antes me comí una torta y una pizza y qué sé yo, y después del ayuno celebro que terminé el ayuno con otra torta y otra pizza. Eso, por favor, no lo hagan porque es muy dañino para el sistema digestivo, ¿ya? Y podemos ayudar nuestra limpieza consumiendo hierbas depurativas. Ahí ustedes pueden buscar, de acuerdo a los países donde viven y los territorios donde viven, cuáles son las hierbas depurativas disponibles. Por ejemplo, acá en Chile, algo muy común es el boldo, ¿no? Y el boldo es una hierba amarga que además trabaja sobre el hígado y ayuda a depurar el cuerpo. Cola de caballo, o hierba platero, que también le llaman, diente de león. Hay muchísimas plantas que son depurativas, muchas hierbas, y tomar infusiones en ayunas durante la mañana, que tu desayuno sea una infusión depurativa. Y esto no lo pueden hacer más de 21 días, porque las hierbas amargas destruyen el tejido. Entonces, si nosotros nos pasamos de la cuenta, destruimos nuestro tejido. Si lo consumimos en las dosis adecuadas, entonces está bien, nos ayudan en la función depurativa, ¿ya? Eso es muy importante también decir. O, si no quieren, si tienen mucho apetito en las mañanas, que es importante adecuar las dietas a nuestro apetito, a nuestro poder digestivo, pueden hacer batidos depurativos que incorporan fruta y por lo tanto son más contundentes, ¿ya? Y ahí no van a sobrecargar el fuego digestivo que llamamos Agni en Ayurveda, pero sí van a estarle permitiendo digerir lo que tenga que digerir, ¿ya? Sin pasar hambre. Veo que están escribiendo algo en el chat. A ver. Dice Carmen, alcachofa, sí, la hoja de alcachofa, la decocción de alcachofa es muy depurativa, y el cardo mariano también son depurativos, efectivamente. Ahí, si a alguien más se le ocurren hierbas disponibles en su localidad, ojalá pongan el país en donde están y las hierbas que se le están ocurriendo, porque no sé si solamente hay gente de Chile aquí. Bien. ¿Preguntas hasta aquí? Carmen escribe que la alcachofa y el cardo mariano servirían entonces en España. Bueno, no hay preguntas, entonces voy a pasar al otoño. El otoño, aquí hay un tema bastante delicado, porque como les decía, el Ayurveda tiene 6 estaciones. Y antes del otoño, en India hay una estación que es la estación lluviosa. Y eso tiene un efecto sobre el cuerpo distinto. ¿Ya? Entonces hay algunas cosas, cuando yo hable acá de los doche y todo eso, de hecho no lo voy a hablar porque es lo que dice sobre el otoño, pero no en todos los territorios ocurre igual, porque no en todos los territorios hay una estación lluviosa antes del otoño, ¿ya? De hecho, muchas veces, o en varios territorios, la estación lluviosa es durante el invierno, ¿ya? Como que eso va a depender mucho del territorio. Entonces, en general, durante el otoño vamos a tener un afloramiento de pita. ¿Ya? Esto quiere decir que va a haber más calor en nuestro cuerpo, y eso va a tender a equilibrar el movimiento de nuestro cuerpo. Entonces,
a ver, pita el metabolismo, tiene que ver con la función metabólica del cuerpo y por lo tanto vamos a tener mejor metabolismo, ¿ya? Por lo tanto es un buen momento para metabolizar. Recuerden, primavera es sacar capa, ¿ya? Sacar capa. Ahora, durante el otoño, lo que queremos hacer es equilibrarnos. No es sacar, es equilibrar. Es ir hacia abajo, prepararnos para el invierno, ¿ya? Entonces, lo que vamos a trabajar va a ser sobre el calor corporal, ¿ya? Y en vez de hacer una dieta depurativa como en primavera, que es más destructiva, por así decirlo, de sacar, ¿ya? De eliminar, vamos a hacer una dieta que tiene una función depurativa, pero que es un poco más nutritiva, ¿ya? Las indicaciones específicas para la preparación del otoño y durante el otoño van a ser uso de ghee. El ghee es mantequilla clarificada, que es uno de los aceites más saludables que existen. Es un producto lácteo, pero que está muy elaborado para reducir los componentes nocivos para el ser humano de los lácteos. Pueden ver en internet recetas sobre ghee. Preparado con, y no es no es un ghee normal, es un ghee medicado con hierbas amargas, con drogas amargas. Droga se refiere a sustancias amargas. Es un ghee medicado con hierbas amargas. Fíjense cómo aquí el amargo no está enfocado a reducir capa. Fíjense cómo en primavera hacemos ejercicio para dar calor al cuerpo porque el derretimiento del hielo corporal está enfriando nuestro cuerpo, entonces tenemos que también mantenerlo activo y calentarlo. Y aquí el amargo es utilizado para enfriar el cuerpo, ¿ya? Se recomienda hacer purgación, vómitos, virechana es vómitos, y liberación de la sangre. Estas dos son dos panchakarmas que hay que hacerlo con mucho cuidado, al igual que los otros que están recomendados para la primavera, esto con indicación y supervisión terapéutica, si es que lo van a hacer. Y están enfocados a eliminar pita del cuerpo, ¿ya? El calor corporal. Danae, no puedo dar un ejemplo sobre ghee con hierbas amargas porque eso lo maneja un terapeuta y sería muy irresponsable de mi parte decirles cómo se prepara eso. No porque sea avaro con el conocimiento, tacaño con el conocimiento, sino porque una vez pasó que por hacer eso una persona casi quema su casa. Entonces no se puede. ¿Ya? Es muy peligroso. Y el ghee vegano no existe. Eso es una mentira y de hecho estuve averiguando y es margarina. O al menos la fórmula es la misma. No lo sé lo que sale en internet. Una vez me dijeron, oye, ¿viste esto sobre el ghee vegano? Y lo miré y básicamente era margarina. Entonces, no es lo mismo. Para nada lo mismo. Y ese es un problema con la alimentación vegetariana y esta necesidad de suplementar las cosas, ¿no? O suplantar las cosas, y como carne vegetal. No es carne, ¿no? Es otra cosa. ¿Por qué tenemos la necesidad? Lo mismo los lácteos, la leche de avena, y yo entiendo, también es una cosa que lo hacemos para referirnos y muchas veces somos conscientes de que no es leche. Pero también al decirle leche de almendra, leche de avena, leche de arroz, pensamos que tiene las mismas propiedades que la leche de vaca o la leche de cabra o la leche materna. En el Ayurveda están descritas las propiedades de los distintos tipos de leche y son diferentes. Entonces se usan para situaciones y condiciones diferentes. Entonces el ghee vegano no es ghee. Y eso eso es como es como el yoga, ¿no? Que no todos los yogas son yoga en términos como puritanos, por así decirlo. Pero toman el nombre para venderlo. Y eso a mí me parece peligroso. Hay que tener cuidado con esas cosas.
Disculpen si alguien se siente ofendido por lo que estoy diciendo, en mi opinión ustedes pueden estar en desacuerdo, mi verdad no es una verdad única y absoluta, ¿no? También hay que tener cuidado de pasar hambre, justamente porque como Pita está fuerte, hay que tener cuidado con que hay que tener cuidado con que cuando Pita está muy fuerte, si pasamos hambre, nuestro propio fuego digestivo comienza a consumirnos. Y hay que tener cuidado con eso, ¿ya? Entonces hay que tener platos que tengan sabor amargo, sabor dulce y sabor astringente. Todos los sabores los vamos a ver en el curso de Introducción a la Ayurveda para quienes no conocen, que va a ser en octubre. También tienen que ser alimentos livianos, por ejemplo el arroz, el poroto mung, el azúcar, azúcar no refinada, azúcar de caña integral o conocida como rubia, calabaza, zucchini o zapallo italiano, el alargado, miel y carnes de alimentos. Si comen carne, ojalá en esta época comer carne de ambientes áridos, como por ejemplo la cabra, la liebre. ¿Ya? Una dieta depurativa, entonces, lo que vamos a hacer, pero enfriante. ¿Ya? A diferencia de en primavera, que no tiene que ser enfriante. Los alimentos tienen que ser de fácil digestión y naturales, al igual que en la primavera. Tenemos que solamente comer 2 comidas principales al día. Recuerden que estamos pensando en una dieta 21 días antes de la llegada de la estación, es decir, en este caso, del 21 de septiembre, ¿verdad? Que están recibiendo el otoño en el hemisferio norte y que estamos recibiendo la primavera en el hemisferio sur. En vez de ayuno, es más recomendable hacer monodietas. ¿Qué quiere decir una monodieta? Que tú consumes un alimento de fácil digestión durante un periodo de tiempo y no comes nada más. Por ejemplo, puede ser monodieta de un batido y, por ejemplo, estás 3 días consumiendo un tipo de batido que sea nutritivo, saludable. Puedes hacer monodieta de peya, que peya es una preparación con el arroz, se escribe P-E-Y-A, y lo pueden buscar en internet, que es una forma de cocinar el arroz que es muy liviana. Se puede hacer monodieta de frutas, comer solo frutas durante un periodo de tiempo, por ejemplo. Eso es una monodieta, comer durante un periodo de tiempo solo un tipo de alimento. Y así tu sistema digestivo se puede enfocar en digerir ese alimento y porque cuando nosotros consumimos mucha variedad de alimentos, nuestro sistema digestivo entra en confusión y pierde capacidad digestiva, poder digestivo. ¿Ya? No comer después de los atardeceres y en vez de hierbas depurativas vamos a consumir batidos depurativos y que sean también contundentes, nutritivos, ojalá no sacarle la fibra. Acá puse una fotito, ¿no? con algunas ideas de batidos que son de fruta y también ojalá que sea una fruta y una hoja, por ejemplo, espinaca, por decir algo. Ya no es necesario, y ahí ustedes pueden ver varias recetas en internet, ¿no? Esto es solamente, les estoy presentando una idea de cómo ustedes en términos concretos podrían hacer una dieta, entre comillas, saludable para personas que no tienen ninguna condición de salud, ningún síntoma de enfermedad. Eso es importante decir, ¿ya? Porque si ustedes tienen alguna condición específica, es importante, muy importante, que que esta preparación la adapten a su condición. Y esto que yo estoy enseñando aquí es en términos generales para personas que están saludables, ¿ya? Carmen dice bolitas de arroz rojo o negro hervido
con semillas de sésamo, así varios días desde España. Sí, por ejemplo, esa podría ser perfectamente una dieta, una monodieta. Ojalá que ese arroz no esté sofrito, porque si sofríe el arroz hace que el arroz sea más pesado, ¿ya? Entonces estamos pensando en alimentos livianos, recuerda. Como cierre de esta actividad, antes de dar espacio a preguntas, intenten implementar 22 días de dieta preparativa desde el 1 de septiembre. Y así el día 21 de septiembre es su último día de dieta preparativa y ya comienzan directamente con los autocuidados de la estación respectiva, ¿no? Para mantener la salud. El Ayurveda es promotor de la salud, lo que quiere decir que vamos a enseñar técnicas que mantengan el estado de salud, no enfocado en la... O sea, cuando tú vas a un terapeuta de Ayurveda a tratar una enfermedad, lo que estás haciendo es prevención de la enfermedad inicialmente, ¿no? Recuperación de la enfermedad, prevención de la enfermedad, pero esa prevención de la enfermedad posterior a sanar, entre comillas, la enfermedad, porque no todas las enfermedades son sanables, están acompañadas de un enfoque de promoción de la salud. ¿Cómo tú puedes hacer para mantener un estado saludable? Y entonces dije que el invierno y el verano no son buenos momentos para hacer dietas depurativas. Y mucha gente, por el tema del peso y de la estética corporal, se pone a hacer dietas depurativas en verano. Y eso es contraproducente y es dañino para el cuerpo, ¿ya? Entonces, si es que queremos cuidar nuestro cuerpo necesita depurarse y el mejor momento va a ser la llegada del invierno, perdón, me equivoqué, la llegada del otoño y la llegada de la primavera. Bien, entonces abro el espacio para preguntas antes de cerrar con esta charla. ¿Ninguna pregunta? Si se fijaron, esta charla no tomó tanto a teoría de la Ayurveda, sino más bien fue una bajada más práctica porque estamos pronto, ¿no? El 1 de septiembre va a ser pronto, en 5 días más, ¿no? El 1 de septiembre, que es la fecha como óptima para comenzar. Carolina pregunta, ¿que el lavado de colon es recomendable? Como dije hace un rato, es recomendable para la llegada de la primavera. El lavado de colon son las émesis. Entonces, para la llegada de la primavera es recomendable. Ahora, bajo la indicación de un terapeuta o de un médico, bajo la supervisión o guía de alguien que sepa. Si tú sabes hacerlo, hazlo sin problemas si es que está entrando en tu territorio la primavera. Es un buen momento. Perfecto. Entonces, como veo que no hay más preguntas, ahí Danae dice, considero y creo que entiendo esta llegada. Entiendo que la llegada del otoño y la primavera, como resumen, son igual a las estaciones a lo que las estaciones del año nos muestran. Efectivamente, eso es. Cada estación del año tiene una energía en el ambiente y lo que está pasando en el ambiente está pasando en tu cuerpo. Entonces lo que nosotros hacemos, que esa va a ser otra charla en 2 semanas más, si mal no recuerdo, o en 3 semanas más, que el autocuidado durante el otoño y la primavera, específicamente, y eso está enfocado a tener los cuidados porque durante cada estación estamos acumulando un dosha en el cuerpo. Se está expresando un dosha en el cuerpo y se está acumulando un dosha en el cuerpo. Lo mismo que en la naturaleza. Durante cada estación, en el ambiente, se está expresando un dosha y se está acumulando otro dosha. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo como autocuidado es aliviar lo que está o equilibrar lo que está manifestándose y también
promover que el docha que se está acumulando sea equilibradamente también para que cuando se exprese en la próxima estación lo haga sin desequilibrarnos. Esa es la idea de la Ayurveda respecto de las estaciones. Carolina pregunta, ¿cuál es la influencia de las fases de la luna en las emociones? Bueno, eso cada persona tiene un ciclo personal. Eso es muy importante. De hecho, recomiendan algunas tradiciones hacer un análisis durante 6 meses todos los días de las emociones que estás experimentando. Y entonces ese análisis de 6 meses a ti te permite conocer tu propio patrón de emociones. Pero en general, en términos genéricos, durante la luna llena, la emoción está más a flor de piel. Somos más pasionales, en general. Más drama, depende de la estructura de personalidad, ¿no? Más rabioso, las emociones están más a flor de piel. Y durante la luna nueva, estamos más tranquilos. Y también mirando hacia adentro. Es un buen momento la luna nueva para meditar. Muy buen momento. Y la luna llena para festejar. En términos como de la energía que hay disponible y de las emociones que están disponibles también. Mucho más que eso, no conozco. Tal vez conozca más cosas, pero en este momento no se me vienen. Pero de todas maneras, las mujeres, como son, el ciclo lunar está muy expreso en su ciclo menstrual, que coincide digamos, con la duración del ciclo lunar. Es por eso que muchas culturas asociaban a la mujer como un ser humano lunar, mayormente, ¿no? Como pensando en la mayoría de los casos, ¿ya? Obviamente siempre hay vivencias que no coinciden con eso, mujeres que son muy solares, por ejemplo. Pero en general se hace esta asociación de la mujer como un ser humano lunar, con mucha influencia de la luna. Y por lo tanto, las mujeres han desarrollado mucho conocimiento sobre cómo la luna afecta sobre las emociones, e incluso también hay libros que yo no conozco ningún título, pero sé que existen libros que hablan sobre cómo el momento en que, digamos, el momento de la fase lunar en que tú tienes la menstruación, tiene un efecto y un significado distinto. Por ejemplo, si tu menstruación es durante luna llena, significa o tiene implicancias distintas que si tú tuvieras tu menstruación durante la luna nueva o la luna creciente o la luna menguante. Dice Danae, comparto, en luna llena estoy mucho más irritable. Claro, las emociones están más a flor de piel en general. Carmen dice, como alimento amargo, ¿se podría tomar jugo de aloe vera puro? Sí, el aloe vera es un alimento amargo, es bueno para el otoño, no tanto para la primavera. ¿Ya? Es un alimento bueno para el otoño. Pero también el aloe vera produce mucosa, entonces produce capa y por eso no es bueno durante la primavera. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bien, espero que esta charla les sea nutritiva. Van a poder revisarla las veces que quieran, por supuesto. Está disponible en el canal de YouTube Ayursatua Chile. Y bueno, también decirles que esta charla es gratuita, como todas las que siguen. Pero si ustedes quisieran hacer una donación, hay una cuenta para transferir a Chile o una cuenta para transferir a España. Esto es totalmente voluntario si es que ustedes sienten y pueden hacerlo. Que estén súper bien y nos vemos en una próxima ocasión. Bendiciones.